Venezuela, los tontos ricos. La inmensa mayoría de los países ricos no tienen petróleo y mucho menos tienen una industria o un sector petrolero manejado por el gobierno. Venezuela tiene petróleo en el subsuelo, tiene hierro, tiene gas, tiene agua y tiene también 80% del país en pobreza. El país, las ciudades sin agua, sin electricidad y el país quebrado. Hoy vamos a abordar uno de esos dogmas estupidizantes, una de esas mentiras que nos han repetido durante 100.000 veces de las supuestas bondades del país, del gobierno manejando el sector petrolero. Nos vemos en La Guachafa. Llegó La Guachafa, donde se habla en La Guachafa. Aquí se habla con café y con risa al final. Y si la charla se alarga, un whiskycito no cae mal. Si no piensas como yo, tranquilo, no pasa nada. Se conversa con respeto y se va a ir. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Guachafa. Que el Estado venezolano, que los venezolanos seamos dueños del recurso petrolero, significa que también tenemos que ser dueños de la industria petrolera, de las compañías petroleras que administran, extraen, comercializan el petróleo. La verdad es que en la historia no siempre fue así, y de hecho no fue así hasta el año 1976. Según la historia real de los hechos, la realidad que está inscrita en la historia, cuando nos revisamos cuál modelo petrolero comparativamente entre esos dos, en el que hubo en Venezuela hasta 1976 y el que ha regido en Venezuela a partir de 1976 con la mal llamada nacionalización del petróleo, ¿cuál de esos dos modelos le ha convenido más a los venezolanos? ¿Cuál es el balance para todos nosotros de toda esta realidad actual? ¿Y cuál era el balance que teníamos los venezolanos para 1976? Hoy vamos a conversar sobre estos temas, sobre el tema petrolero, tomando como base algunos datos, alguna información, algunos planteamientos que hizo el expresidente Rómulo Betancourt en su libro Venezuela, Política y Petróleo. Ese libro lo vamos a abordar como base, algunos de sus planteamientos, porque es una de las obras que más influenció el diseño de la relación que ha tenido Venezuela, que ha tenido el Estado con el petróleo desde hace muchas décadas hacia acá. Y porque también se analizan en ese libro, muchos eventos de la evolución de la actividad petrolera desde los tiempos de Cipriano Castro hasta más o menos la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? También, por supuesto, algo muy interesante ahí, se abordan la explicación que hubo para las políticas petroleras que se instrumentaron en Venezuela a partir del trienio de 1945 a 1948, donde estuvo Betancourt. Si nos remontamos a inicios del siglo XX, realmente hasta 1920, Venezuela era un país pobre, con una economía basada en el café, en el cacao, algo de ganadería, era un país agrícola, ¿no? Con los grandes yacimientos petroleros que se descubren en el Zulia y en el oriente venezolano, empiezan a llegar más o menos a partir de 1915, 1920, las grandes compañías petroleras extranjeras empiezan a llegar a Venezuela, la Shell, la Standard Oil, etcétera, ¿no? Y por supuesto empieza a iniciarse un proceso de transformación muy importante, riqueza la cual no se traduce automáticamente en desarrollo. Por ejemplo, es una realidad que mucho del petróleo que se extraía en esa época se exportaba sin ningún tipo de procesamiento, se sacaba la materia prima y se llevaba afuera la materia prima. Es verdad también que las concesiones iniciales, las primeras concesiones petroleras se dan en unos términos muy desfavorables
Vamos a comentar un poco eso con datos interesantísimos, muy desfavorables muy favorables para la compañía extranjera, muy desfavorables para el país. Y Betancur en su libro, bueno, por eso describe ese periodo como un periodo donde había una especie de danza, de concesiones, leyes y contratos muy complacientes, etc., ¿no? La tesis central del libro, Venezuela, Política y Petróleo, es que Venezuela necesitaba usar el petróleo como una palanca para el desarrollo de sus otras áreas de la economía, ¿no? Y que el Estado, en su opinión, debía tener un papel protagónico en todo ese proceso para evitar que el negocio petrolero solamente enriqueciera a las empresas transnacionales, a los grupos, a las empresas que se dedican a eso. ¿Qué era el petróleo para los venezolanos o qué debía hacer? Bueno, la palanca para construcción de infraestructura, para educación, salud, etcétera, ¿no? La diversificación económica y no solamente un sustituto de la economía o de los sectores económicos que existían para ese momento, un sustituto y pasar a ser una economía monoproductora como efectivamente terminó siendo, ¿no? Uno de los mayores aportes prácticos de esa visión de Betancur en su libro fue la política que se negoció a partir de 1948, la conocida como el 50-50, que se logró instaurar en base a la ley de minas aprobada en el gobierno del general Medina Angarita y a una reforma que se hizo a la ley de impuestos sobre la renta en 1948. Eso permitió básicamente instaurar esa política de 50-50, que no era otra cosa que un acuerdo con la compañía que establecía que luego de pagar costos y gastos, la utilidad que representara el negocio petrolero se debía repartir a partes iguales entre esas empresas y el Estado venezolano. ¿Cómo? A través de la vía de regalías, porcentajes determinados sobre los bloques de concesión y a través del impuesto sobre la renta. Gracias a eso, el Estado venezolano empieza a recibir una renta colosal, una renta importante, y por supuesto se fortaleció mucho la hacienda pública nacional y además con eso se fortaleció la capacidad negociadora del Estado frente a esas compañías en lo sucesivo, ¿no? Frente a esas transnacionales. Durante muchos años, por supuesto, a partir de ese año, a partir de 1948, el petróleo pasa a formar la palanca fundamental para el desarrollo del país, se expande efectivamente todo el sistema de educación pública, se inicia un proceso masivo de construcción de infraestructuras, de carreteras, hospitales, universidades, pero poco a poco, tal y cual eran los temores, el Estado empieza a depender casi que exclusivamente del ingreso petrolero. Esa dependencia terminó moldeando no solamente la economía venezolana que plantea Betancur, sino en opinión de muchas personas, y yo tengo la misma opinión, terminó moldeando la genética, el ADN del venezolano en la manera como ve la industria petrolera, en la manera de su relación con la economía, en la manera incluso de su relación con el Estado, etcétera, 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 ¿no? Otro factor positivo, producto de ese empoderamiento que se inicia con el 50-50, es que Venezuela inicia un papel en la política internacional, en la política económica de los países petroleros y propulsa la creación de la Organización para los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y con el objetivo de defender los precios de los países productores e incluso para fortalecer su papel de negociación. Incluso ya al final se dejan de otorgar nuevas concesiones a estas empresas transnacionales, se crea la Corporación Venezolana de Petróleo, etc., ¿no? De hecho, el 50-50 formó parte de un modelo que incluso fue copiado por muchos países del Medio Oriente, que también eran países que tenían el recurso y no tenían desarrollada su industria petrolera. Ese modelo venezolano sirvió de escuela y fue adoptado por muchos de estos países, ¿no? Bueno, transcurren los años y después voy a leer una tabla que la vamos a poner aquí, que creo que es una tabla que los venezolanos deberíamos plastificar y tener pegada
y ser siempre como materia de consulta cuando vamos a hablar del tema petrolero y a imaginar la Venezuela petrolera. Transcurren los años y finalmente se llega en 1976 al clímax con la estatización de la industria petrolera, la mal llamada nacionalización. El Estado venezolano pasa a manejar toda la industria, salieron de la actividad todas las empresas extranjeras que habían formado el sector, que habían conformado, que habían creado todo el sector de la industria petrolera, y bueno, se crea Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, ¿no? Aquí podemos hacer una primera conclusión que pareciera que es bastante elemental y pudiera ser más o menos compartida por la inmensa mayoría de la gente, ¿no? A partir de 1976, a partir de la llamada nacionalización del petróleo, la mal llamada nacionalización, porque como siempre insisto, y no soy el primero evidentemente en eso, lo que se hizo fue una estatización. Mal puede ser una nacionalización de un recurso que ya era nacional, que ya era propiedad del Estado, que es el petróleo, ¿no? Lo que se hace es que se estatiza la industria, todo lo que estaba arriba, se estatiza la actividad, se estatiza y se sustituye a esas compañías por una compañía nacional, ¿no? ¿Cuál es la primera conclusión? Bueno, a partir del 76, los venezolanos, y a través de nuestras empresas venezolanas, las empresas del Estado, nos empezamos a quedar con el 100% de los beneficios del recurso petrolero, el 100%. Pero como siempre, toda rosa tiene espinas, también empezamos a quedarnos con el 100% de las responsabilidades de la administración de esa industria. Y por supuesto con el 100% de los costos y gastos y con el 100% del riesgo que conlleva toda actividad industrial, y el petróleo no es una excepción. ¿Qué significa o qué ha significado con el paso de los años esta situación? Bueno, lo que en mi opinión es una gran paradoja. Durante décadas nos ha sido vendido a los venezolanos la tesis según la cual la estatización y por ende el control de la industria a partir del 76 se hizo y se lograron teóricamente mayores recursos para el Estado. Pero la verdad, y es lo que vamos a tratar de comentar y de demostrar en base a los datos, a una lectura de los datos que están disponibles para todo el mundo que tenga algún interés y que no tenga un pensamiento dogmático sobre esto y quiera abrir un poco la conciencia sobre el tema. Si nosotros hacemos una revisión de la historia, una visión desacomplejada y desvictimizada de la historia petrolera, vamos a poder concluir que esa afirmación es falsa o que esa afirmación es al menos incompleta. La estatización y el control de la industria a partir de 1976 no se ha convertido automáticamente en mayores recursos para el Estado venezolano. De hecho, antes de 1976, Venezuela recibe una parte creciente de la renta petrolera, mientras las compañías privadas que se encargaban de la actividad financiaban todo el proceso de exploración, de perforación, de mantenimiento, ponían todo el tema tecnológico para poder hacer la actividad y, como antes dije, asumían 100% el riesgo de la inversión. Después de la estatización, el Estado pasa a recibir el 100%, todo el ingreso bruto, pero también tuvo que asumir, como ya dije, todo el tema de costos y necesidad de capital. Pero además, paradójicamente, durante las décadas de mayores ingresos petroleros en la historia nacional, también creció de forma significativa la deuda pública y el endeudamiento de PDVSA, y eso lo estamos viendo hoy en la realidad de una actividad petrolera menguada, de una PDVSA quebrada, que comentaremos un poco más adelante. Estos datos debieran hacer que todos los venezolanos nos replanteáramos un poco el debate, o al menos nos cuestionáramos algunas verdades dogmáticas que nos han sido impuestas, ¿no? La propiedad del recurso petrolero, el crudo que está en el subsuelo, todo eso que está enterrado en la tierra, que nos lo puso ahí la naturaleza, o nos lo puso Dios, o nos lo puso el universo, quien tú quieras, esa propiedad
por parte de los venezolanos no está en discusión, nunca ha estado en discusión. Pero no es lo mismo la propiedad del subsuelo, no es lo mismo la propiedad del petróleo, ese recurso, que la propiedad de la industria, la propiedad de las empresas que explotan ese recurso. El indicador, por tanto, más importante no es quién dueña el petróleo, sino que la verdadera discusión es qué estructura de propiedad, control y operación de la industria en esa actividad de exploración y de explotación petrolera nos ha generado mayores beneficios a los venezolanos en el contexto de una historia que ya va para 120 años, ¿no? 100 años, 110 años. ¿O es que acaso a ti te parece muy importante, te parece fundamental, te parece del carajo que Venezuela tiene que tener y los venezolanos tenemos que tener el 100% de las acciones de una compañía que sea 100% venezolano, así sea un parapeto fundido, un parapeto quebrado, arrasado, robado, endeudado, como es Petróleo de Venezuela hoy? ¿A ti te parece que esa vaina, luego de su fundación, estamos hablando de 1976 hasta hoy, estamos hablando de 40 años de fundada Petróleo de Venezuela? ¿Te parece que tiene que ser un punto de honor que eso sea de los venezolanos, al margen de que eso sea lo que es hoy Petróleo de Venezuela? Esto es, en realidad, mis estimados compatriotas, el núcleo económico y el núcleo político de toda esta discusión. Porque el debate histórico sobre de quién ha sido el petróleo nunca ha estado en discusión. Ha sido la propiedad, ha sido el control, el desarrollo de la industria, la administración y la gestión de la empresa petrolera lo que en todo caso ha estado sujeto a discusión. Y son evidentemente dos cosas absolutamente distintas. Los hechos dicen que entre 1943, gobierno de Medina, y ley de hidrocarburos, y 1975, un año antes de la nacionalización, Venezuela logró aumentar simultáneamente su participación en la renta del negocio petrolero, en la riqueza petrolera per se, y además logró que se aumentara la producción petrolera. Esos dos factores. Más producción y más participación en la renta que generaba esa actividad. Pasó de recibir cerca del 20% de la renta a recibir cerca del 60% y hasta el 80% de la renta que se producía. Mientras que la producción subió de 1 millón de barriles en 1900, aquí vamos a ver los datos y la fecha exacta, hasta más de 3,5 millones de barriles de petróleo hoy. Producción que hoy no llega al 1.100.000 barriles y echándole bola. Desesperado esta gente que está y que ha gobernado el Estado venezolano en los últimos 27 años, desesperado, metiendo a gente, luego de haber quebrado la industria, haber llevado la locura y los errores a nivel del paroxismo, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 32 años, entre 1943 y 1975, donde el fisco logró retener para sí cada vez más renta y nuevamente sin destruir lo que podrían ser los incentivos para que las empresas se dedicaran a cada vez extraer y producir más petróleo, ¿no? Esto es uno de los argumentos precisamente que muchos historiadores petroleros muy calificados, por ejemplo el doctor Bernard Momer, consideran como el gran logro de la política petrolera de esos años, ¿no? Lo que se hizo entre el gobierno de Medina y el gobierno de Betancur y Pérez Alfonso, ¿no? Entonces, el punto óptimo de la historia petrolera, ¿cuándo se consiguió? En la época de pleno control de la actividad a partir de 1976, o teórico pleno control, o estuvo más bien en la época de equilibrio que se logró en Venezuela entre 1943 y el 75. Esa pregunta, más que cualquier consigna, es probablemente el tema de debate de fondo y eso es un tema que lo debemos tener todos los venezolanos. Voy a leer aquí rápidamente un cuadro que lo vamos a publicar aquí mientras yo voy leyendo estos datos,
para que lo puedan tener, ir viendo, ¿no? Aquí vamos a evaluar rápidamente el periodo, los años, el modelo petrolero que existía, la participación del Estado venezolano, lo que llaman el government take, que es que tomaba el gobierno venezolano para sí, quién asumía los costos y riesgos, la producción promedio en millones de barriles, el precio promedio en ese periodo, el costo promedio de producción, que es otro elemento muy importante, la PDVSA rojita, no solamente en los momentos de mayor producción, en los momentos de mejor precio, también por corrupción, por guiso, por corruptela, por todo lo que hicieron, incrementaron, más que duplicaron los costos de producción del petróleo, la deuda pública que había en esos momentos y bueno, hay varios datos, el PIB per cápita y algún comentario, ¿no? Vamos al periodo de 1908 a 1943, últimos años del gobierno de Castro y la mitad más o menos del periodo del gobierno de Isaías Medina. Grandes concesiones extranjeras, participación estatal entre el 10 y el 25% se lo llevaban las empresas extranjeras. ¿Quién asumió los costos y gastos? La empresa extranjera, al gobierno venezolano le quedaba entre el 10 y el 25% de la renta, de la utilidad. La producción promedio era entre 300.000 y 600.000 barriles, un precio promedio del petróleo que estaba entre 1 y 2 dólares, un costo de producción promedio que estaba entre 30 centavos y 80 centavos de dólar, una deuda pública muy baja. Bueno, el PIB, y no voy a comentar esos otros datos, ¿no? Después, entre 1943 y 1948, con la aprobación de la ley de hidrocarburos bajo el gobierno de Medina, eso sube, la participación, lo que se queda del gobierno sube entre el 40 y el 50% de la utilidad de lo que generaba el proceso, todos los riesgos a cuenta de empresas extranjeras, bueno, la producción promedio, etc. Después vamos a 1946, 48, 1958, donde impera el esquema del 50-50. En ese momento, al gobierno venezolano, al Estado venezolano, le empieza a quedar el 50% de la utilidad, todo el riesgo y los costos y gastos a cuenta de las empresas extranjeras. La producción promedio se dispara a entre 1,5 millones y 2,600,000 barriles entre 1948 y 1958. La producción llegó a estar en 2,600,000 barriles diarios de petróleo. El precio promedio estaba entre 2 y 3 dólares. Los costos de producción controlados entre 60 centavos y $1.20. La deuda pública muy baja, etc. Después Betancourt y con Pérez Alfonso logran mejorar aún más, por supuesto, el 50-50 y logran llevar y renegociar para que la renta de la actividad petrolera le quedara al gobierno venezolano entre un 60 y un 80%. Eso lo logran y eso es lo que se aplica entre 1959, empezando el periodo democrático de Venezuela, el gobierno entero de Betancourt, el gobierno entero de Leone, el gobierno entero Rafael Caldera, primer gobierno, y hasta 1975, donde viene el proceso de nacionalización de la industria, de la estatización de la industria. Las empresas petroleras, la producción promedio entre 2,800,000 barriles y 3,600,000 barriles se llegó a producir, tenía la capacidad de producción la industria petrolera en ese momento. El precio promedio nominal muy bajo, $2.50 hasta $12, ya muy bajo la base, pero hasta $12 llegó. Los costos de producción extremadamente rentables, extremadamente eficientes. Y en 1976 se lleva a cabo el proceso de estatización de la industria. Aquí la tabla hace una distinción entre el 76 y el 82, donde habla de la nacionalización de PDVSA, donde habla de ese periodo como nacionalización más PDVSA. La propiedad de todo el negocio pasa a ser 100% estatal. ¿Quién asume costos y riesgos? Los empieza a asumir 100% el Estado venezolano. La producción promedio baja un poco, a 2,200,000 barriles, 2,400,000 barriles diarios. El precio promedio se dispara
entre 12 y 35 dólares, los costos promedio de producción muy bajos. Bueno, empieza a complicarse la situación. Venezuela no logra, el gobierno, el Estado, la sociedad PDVSA no logra administrar esa nueva realidad de manera eficiente. Comienza a crecer aceleradamente la deuda externa en ese periodo, entre 1976 y 1982. Saltamos a 1983 a 1992, donde PDVSA ya pasa a ser ya 100% una PDVSA corporativa, ya no está bajo la sombra de la nacionalización, del proceso de nacionalización, de reversión, y nuevamente la propiedad del Estado 100%. ¿Quién asume costos y riesgos? Todo es el Estado. La producción promedio empieza a caer entre 1.900.000 y 2.400.000. El precio promedio entre 15 y 25 dólares. El costo de producción entre $2.5 y 5 dólares. La deuda es pública muy alta. Después viene el primer proceso donde el Estado, el sistema, la sociedad echa para atrás, trata de echar hacia atrás un poco los efectos negativos que le trae la estatización, y empiezan lo que se llama el proceso de apertura petrolera, que se lleva a cabo a partir de 1993. ¿Qué se logra ahí? Se renegocia, se incorpora nuevamente a capital extranjero, a capital privado, a procesos a todos los procesos de extracción y de producción petrolera. Se llega a convenios donde el Estado le queda entre el 36 y 44% en algunos de esos bloques que se negocien de la renta petrolera. La producción promedio, el precio promedio entre 15 y 22 dólares. Los costos de producción sube de 4 a 7 dólares. La producción nuevamente sube de 2.700.000 a 3.300.000 barriles. Y bueno, la deuda pública pasa a estar de moderada a alta, ¿no? Después llega en el 2001, año de la llegada de Hugo Chávez, año 99 realmente, y viene un proceso de reforma petrolera, donde la participación del Estado, donde se hacen empresas mixtas, la participación del Estado sube del 60 al 80%, la producción promedio del petróleo está entre 2.800.000, 3.200.000 barriles. El precio del petróleo se dispara entre 25 y 65 dólares. El costo promedio de producción bastante modesto, entre 5 y 8 dólares. Y bueno, después viene el 2007, la época de las vacas gordas, el desastre absoluto, boom petrolero y boom de empresas mixtas. Chávez vota muchas de las empresas. Esos son los juicios que se están perdiendo y explican parte de la deuda de PDVSA. La producción promedio baja a 2.300.000 barriles diarios de petróleo. El precio promedio entre 70 y 105 dólares en ese periodo entre 2007 y 2014. El costo promedio de producción se dispara entre 8 y 15 dólares. Y bueno, comienza a deteriorarse mucho los indicadores macroeconómicos del país, hasta que llegamos al 2015, donde ya viene un colapso estructural, donde ya todas las estimaciones son muy, muy difíciles de precisar. No se sabe cuál es la participación del gobierno en la actividad. La actividad la retoma 100% el Estado. El precio promedio del petróleo entre 40 y 80 dólares, la producción promedio cae entre 400.000 y 900.000 barriles diarios, y bueno, el desastre que estamos viendo hoy, ¿no? Nosotros podríamos resumir, después que vemos estos datos, que por supuesto estos son datos muy, muy genéricos y que hay que entrarles con mucho detalle porque tienen muchos factores. La historia evolutiva del petróleo la podemos resumir más o menos en 5 etapas o 5 ciclos, ¿no? Que hemos vivido poco más de un siglo, ¿no? Desde 1910 hasta hoy. La primera etapa, una renta chiquitica, una participación chiquitica sobre el negocio, con un riesgo muy pequeño o casi inexistente. Todo se inicia, como ya comenté, desde 1910 con Gómez
hasta principios del gobierno de Medina, más o menos 1940-43. Venezuela abre la posibilidad en ese periodo de explotar su subsuelo, de explotar el oro negro, el recurso petrolero. Las compañías ponen el conocimiento, la tecnología, los reales, etcétera, para la perforación de los pozos, pero no solamente perforación de pozos, para la construcción de los acueductos, la construcción de los puertos, de los campamentos petroleros, las refinerías, ponen todo el know-how para el tema de ventas y cobranza y asumen nuevamente el 100% del riesgo. La segunda etapa, podemos llamarla como una etapa de equilibrio, de 1943 a 1975, que aunque mientras la producción petrolera aumenta de menos de 1 millón hasta más de 3 millones de barriles, el Estado también incrementa progresivamente su participación en esa renta, en la utilidad que deja esa actividad, y eso pasa de 20% a cerca de un 80% en la utilidad que generaba la venta de cada barril. Se logran renegociar todos los términos de esos contratos sin destruir los incentivos que tenían las empresas encargadas de todo el negocio petrolero. Muchos economistas, muchísimos economistas, y yo modestamente me sumo de manera entusiasta a esa opinión, consideramos que este es realmente el periodo más exitoso de la historia petrolera venezolana. Realmente la etapa de oro del petróleo de Venezuela es esa que se llega a dar entre 1943 y 1975. Después viene una tercera etapa, que es la de la estatización, la nacionalización, llamada así, entre el 76, donde Venezuela básicamente resuelve su tema político, digamos, su complejo, su encaje político, social, con el tema de la presencia de empresas extranjeras en ese negocio, ¿no? Según mi discurso, montado en un discurso, bueno, yo lo puedo entender humanamente, ¿no? Así, soñador, plausible, nacionalista, etcétera, pero que en el fondo ha estado repleto de complejos y nuevamente de victimización, ¿no? Pero de unos complejos enormes. Toda la industria petrolera se estatiza y pasa a manos del Estado. Bueno, ahora el Estado asume el negocio, se encarga de todo, y ese es el esquema que con algunas variantes ha regido hasta la PDVSA, hasta la realidad que tenemos hoy. La cuarta etapa, podemos meter ahí una ventana que se abrió, que fue la de la apertura petrolera, y es curioso porque esta apertura petrolera se da tan solo en 10, 15 años, tan solo 10 o 15 años después de esa supuesta nacionalización de la industria. Bueno, la sociedad, la élite política, la élite venezolana, la sociedad venezolana toda, se da cuenta de los retos, de los retos y de los riesgos inmensos que significa y que significó esa decisión de estatización del negocio, y se intenta corregir los problemas, ¿no? Nuevamente hacen unos procesos de apertura donde se licitan bloques, se llama nuevamente el capital privado extranjero, por supuesto es el que tiene la mayor capacidad financiera y además la tecnología, pero también habían bloques en donde se participó de manera mixta con empresas de capital privado, y aceptan el Estado en esas negociaciones nuevamente que entre a manejar el negocio, al menos parte del negocio, empresas privadas, aceptando una participación menor en la renta petrolera. Pero, como pasan siempre las vainas en la historia, el debate político e ideológico se intensifica, nuevamente los complejos afloran y, que van tan arrecha, en el año 99 llega el papá de los complejos al gobierno, ¿no? Los venezolanos, una mayoría de los venezolanos llevan a la presidencia a un señor llamado Hugo Chávez Frías, ¿no? Y bueno, durante el boom petrolero que se da con los precios del petróleo a nivel mundial, el mayor de la historia del planeta, Venezuela recibe en pocos años del gobierno de Chávez más dinero por petróleo, por el barril, por el nivel que llegó el barril de petróleo, que lo que recibió por renta petrolera en toda su historia junta, ¿no? Llegó hasta $120 el barril de petróleo en algún año, ¿no? En algunos años. Pero además, no conforme con eso, como comenté muy por encima antes, aumentaron el endeudamiento
crecieron los costos de PDVSA, destinaron a PDVSA a hacer cosas, la industria teóricamente petrolera hace vainas que no le correspondían, disminuyeron la inversión, dejaron secar pozos, y la producción al final colapsa, ¿no? Cae la producción de petróleo. Reconcomio, complejo, destrucción. El resultado, nuevamente, es una inmensa paradoja histórica. Nunca el Estado había controlado tan férreamente el recurso petrolero y nunca el Estado había producido tampoco. El gran cuestionamiento sería, y esa es la gran pregunta, ¿mejoró la vida de los venezolanos desde 1976 hasta hoy o empeoró? Esa pregunta es lacerante. A partir de que Venezuela entra, el Estado entra al manejo de su actividad petrolera y saca los capitales extranjeros, etc., ¿mejora la vida de los venezolanos o cae o empieza a caer la vida de los venezolanos? Bueno, la respuesta todo el mundo la sabe. ¿Es Venezuela, otra pregunta, ¿es Venezuela hoy más dependiente o menos dependiente del petróleo de lo que lo era en 1975 o en 1960 o en 1965? ¿Somos los venezolanos más o menos conscientes del papel del petróleo en la vida y en el desarrollo del país? Hoy el venezolano tiene más conciencia de lo que realmente significa el petróleo en el desarrollo o tiene la cabeza más volada y está más equivocado, etcétera, sobre ese tema. Y la más importante, ¿tenemos hoy los venezolanos dimensión de la responsabilidad que tenemos en la decisión de este tipo de cosas o sencillamente no tenemos ninguna dimensión de esa responsabilidad, no tenemos ningún tipo de formación, no tenemos ningún tipo de pensamiento crítico y sencillamente nos quedamos con las banderas del complejo y del victimismo? Esas son las grandes preguntas. La verdad verdadera es que la historia venezolana en esa materia, en la materia petrolera, es una lección de economía, es una lección de sociología, es una lección de política, por supuesto, y de historia, ¿no? Y también de cómo somos los seres humanos. Y es una lección que se la podemos dar al planeta completo, ¿no? La historia de la relación, la historia petrolera de Venezuela. Esto ratifica, por ejemplo, que la riqueza de un país o la riqueza de una persona, de un individuo, no radica en tenerla. Una persona, por el hecho de tener bienes materiales, como es el recurso petrolero, no significa que sea rico, sino más bien la riqueza depende de la calidad de la persona que administra ese recurso. El caso de Venezuela con su petróleo, vamos a estar claros, es lo mismo que el caso de Venezuela con el gas, o con el oro, o con los diamantes, o con cualquiera de sus minerales, o con el agua dulce. Con el agua dulce, Venezuela, por ejemplo, es un país que tiene una riqueza enorme en agua dulce, ¿no? En río. Venezuela, Cumaná anda sin agua, la capital del estado Sucre tiene más de 2 meses sin agua dulce, teniendo la presa del Turimiquere al lado. O bueno, ¿para qué vamos a insistir, no? Puerto Ordaz, San Félix, Ciudad Bolívar no tienen electricidad 12, 14 horas al día, teniendo la represa El Guri, la capacidad de generación hidroeléctrica, una de las más importantes del planeta, teniéndola al lado, pero es que las turbinas están quemadas, las dejó quemadas el gobierno de Chávez, no con las sanciones, desde hace décadas están quemadas las partes de las turbinas. Y el proceso de generación está, por supuesto, con una capacidad de producción muy comprometida, para no entrar en todo el tema del abandono del sistema, la red de distribución. Bueno, no me quiero desviar hacia ese tema, que nuevamente es un tema tan sangrante, ¿no? Mi conclusión, más o menos, que puede ser amarga, puede ser agria, es que el liderazgo venezolano, todo el liderazgo venezolano, el político, el liderazgo social, el liderazgo económico, la sociedad, perdimos el derecho de tener o de considerar que tenemos derecho a manejar nuestra industria petrolera. Esa es una primera... ¿Por qué? Porque el Estado
el gobierno quebró un negocio en su mayor época de esplendor. No lo supo administrar, no lo supo hacer, fue irresponsable, básicamente no tiene capacidad de respuesta. Y no me refiero, por supuesto, en este juicio a la capacidad técnica o profesional de los venezolanos que estuvieron en los puestos de manejo técnico de PDVSA en su momento, ¿no? Los que manejaron esa industria desde el punto de vista técnico y profesional, hasta que llegó el chavo del chavismo. No me refiero, no estoy haciendo un juicio a esa capacidad técnica, me refiero a que el liderazgo político, el liderazgo social, todo el liderazgo y toda la sociedad, porque ya basta de seguirle tirando el peo únicamente a los políticos, toda la sociedad, cada uno en su escala, no supimos o no pudimos o no nos importa un carajo generar las condiciones propicias para preservar, por ejemplo, el manejo, preservar a PDVSA. No supimos o no pudimos hacerlo. No se preservaron políticas sociales y económicas en el país para evitar lo que terminó ocurriendo. El país terminó dándole el poder a un sector que terminó haciendo lo que terminó haciendo, pero incluso antes de Chávez, el país y el liderazgo se les había enredado el papagayo con el manejo de la industria petrolera. Y por eso que viene 10 años, 15 años después de la estatización de la industria en 1976, apenas 10 años, Venezuela tiene que salir a un proceso de apertura económica, de apertura petrolera. Por eso yo digo, y es mi opinión, es que la explotación del petróleo la tienen que hacer terceros, la tiene que hacer capital privado. Compañías petroleras que pueden ser nacionales o pueden ser compañías extranjeras o pueden ser mixtas, como fueron muchas de esas compañías que llegaron con la apertura petrolera. Gente que le duelan los reales y que sepan manejar ese negocio y que sencillamente nos entreguen a los venezolanos por la vía de las regalías y por la vía del impuesto sobre la renta, los beneficios que nos correspondan dentro de esas negociaciones sobre la renta, como efectivamente se hizo en un momento luminoso de la historia petrolera venezolana. Bueno, para ir cerrando, el mundo, mis estimados compatriotas, tiene años debatiendo sobre la presencia de las energías, las llamadas energías verdes, ¿no? Las energías renovables. Milagrosamente, las energías fósiles, como la petrolera o la del carbón, están retomando algún tipo de importancia en los últimos años. Milagrosamente. Y no sabemos por cuánto tiempo eso va a ocurrir. Esa realidad, entre digamos, otras razones de seguridad hemisférica, ha traído como consecuencia que los Estados Unidos hayan retomado su interés en Venezuela. Y eso es un poco la respuesta a lo que estamos viendo en los últimos meses, que tampoco es el objeto de este capítulo o de este episodio que estamos hablando hoy. En mi opinión, a Venezuela, y resumiéndolo en una frase gráfica, a Venezuela le está pasando un autobús por el frente y los venezolanos tenemos que tomar una posición frente a ese autobús que está pasando. Yo, francamente, a veces soy optimista, a veces no soy optimista, a veces soy pesimista sobre si los venezolanos hemos comprendido y hemos cambiado un poco la manera de pensar, o por lo menos, al menos, nos regalamos la posibilidad de abrir un poquito la cabeza a los dogmas y ver las cosas de otro punto de vista. A veces estoy optimista, a veces no lo estoy, pero bueno, esa decisión, en todo caso, esa última palabra la tenemos los venezolanos. Y nuevamente, ojalá que en esta oportunidad, al menos, estemos en esa materia, los venezolanos, por encima de lo que nos digan o lo que nos quieran imponer los liderazgos del momento, los liderazgos políticos, los liderazgos sociales. Y que podamos entonces proceder sin complejo, sin victimismo y sin idioteces, sin hacer idioteces. Bueno, hasta aquí este episodio de La Guachafa. Nos veremos próximamente en el siguiente episodio. Otro capítulo de La Guachafa. Si llegaste hasta aquí
ponle like, suscríbete al canal, ponle la manito. Si no te gustó, igual ponle la manito para abajo. Síguenos en las redes, apóyanos. La suscripción al canal en YouTube es gratis. Y no te olvides de enviárselo al pana más ladilla del grupo de WhatsApp.